Continuamos en Sexta Visión Noticias para dar paso a la entrevista del día de hoy, que estaremos conversando con la consejera constitucional Yvonne Mangelsdorf sobre el proceso constitucional que verá su luz final el próximo 17 de diciembre, cuando toda la ciudadanía tenga que estar a favor o en contra del texto propuesto por el Consejo. Yvonne, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme y estar aquí conversando junto a toda la gente que nos ve a través de Sexta Visión, del noticiero. Harto tiempo sin vernos por acá. Sí. Cuéntanos un resumen de lo que ha sido el proceso. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Están en el proceso ya se presentaron las enmiendas, las están discutiendo ahora, una cifra bastante alta? Un resumen de lo que ha sido el proceso hasta el día de hoy. Bueno, primero contarle a la gente que hemos estado casi ya 2 meses haciendo este texto e introduciéndole un montón de modificaciones a lo que redactaron los expertos. Han sido días y meses de harto trabajo, muy arduo, en donde hemos tenido que estar en las comisiones, escuchar a académicos, invitados, y además recibir a la ciudadanía, que es lo más relevante, que pidieron audiencias públicas, que introdujeron iniciativas populares de norma, y eso habla también de la importancia que tiene este proceso de escribir una constitución en democracia, Javier, porque quienes hoy día somos consejeros tenemos la obligación, para eso la gente nos escogió, para escribir una constitución para las próximas décadas y que nos pueda aunar y que sea legitimada por la ciudadanía en diciembre. Sí, en diciembre la elección, a favor o en contra. Así es. Esta vez. Ivonne, tú presentaste 238 enmiendas a este proyecto, tu sector lo conversábamos, cerca de 2.000, poco más de 2.000. A grandes rasgos, no nos va a describir las 238 enmiendas, pero ¿en qué línea van las que tú presentaste? Mira, primero contarle a la gente que yo he trabajado todo este tiempo en la Comisión de los Principios y los Derechos y los Deberes. O sea, tenemos que dejar claro cuáles son los principios que nos van a regir en la Constitución, los derechos, hemos incorporado también nuevos derechos, distintos a los que teníamos hace 40 o 50 años, que son los que hoy día nos rigen, y también con los deberes. Entonces tenemos un trabajo ahí importante, y en donde hemos venido, yo siempre lo dije, Javier, no solamente como abogada, sino que en este rol hoy día de consejera, primero tenemos que hacer que los derechos no sean solo lindas declaraciones de buenas intenciones, que no tenemos cómo ejercerlo. Tenemos que tener derechos robustos, derechos en libertad, pero que también con un Estado que nos venga a garantizar ciertos mínimos, esos mínimos comunes que son básicos, pero que no son básicos en función de lo que vivimos todos los días. Resulta casi obvio que el Estado nos tiene que dar seguridad, por ejemplo, pero no tenemos seguridad, no vivimos tranquilos. Tenemos un nivel de delincuencia que ha aumentado con delitos muy violentos. Entonces, el Estado tiene un rol que es protegernos, darnos seguridad a través de sus instituciones, para que además nosotros ejerzamos todos los derechos que tenemos como ciudadanos, como personas en este país, con libertad y con la posibilidad de escoger. Entonces, hoy día hemos avanzado en esta construcción de un Estado social y democrático de derecho, que nos pone muy contentos porque viene a reflejar este acuerdo político de que tenemos que tener ciertos derechos que ya son sociales, ya no son derechos individuales, como la salud, la educación, las pensiones, el medio ambiente, el agua. Y esa solidaridad, Javier, parte de la base que tiene que haber un mínimo común que el Estado nos garantice a todos por igual, y otra parte que tiene que ver con la libertad individual. Por ejemplo, en el caso de las pensiones, nosotros apostamos, y en eso van nuestras enmiendas, a que nuestros fondos de pensiones sean propios, nosotros seamos los dueños, no el Estado, que puedan ser heredables a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras familias, y que además sean inexpropiables por parte del Estado. Entonces, una cosa es que mejoremos y que tengamos una pensión más digna, y ese es un mínimo común, y a la vez tengamos la libertad de decidir qué hacemos con nuestras pensiones, por ejemplo. Bien. ¿Cuánto cambia o en qué crees tú que mejora la vida social este proyecto que se está formulando aún a, por ejemplo, la Constitución que nos rige actualmente, la del 80? Bueno, tenemos hoy día un texto en el que estamos trabajando que primero es más inclusivo, porque la sociedad ha cambiado también, Javier, donde, imagínate, yo cuando estudié Derecho, la Constitución solamente hablaba, en el primer artículo decía que los hombres nacen libres e iguales. Después, producto de modificaciones que se hicieron en los años 90, se establecieron que los hombres y mujeres nacen libres e iguales. Hoy día queremos decir que son las personas,
porque no tenemos que hacer, por ejemplo, distinción de género, Claro. porque tenemos que pensar no solamente en los momentos que vivimos hoy día, sino que también hacia adelante. Y ese solo enfoque marca mucho la diferencia en lo que es la Constitución actual y el texto que estamos escribiendo. Además, este concepto del Estado social que no existe, no ha existido nunca en nuestra Constitución, en nuestra historia democrática, pero tampoco es un concepto que esté plasmado en alguna constitución de otros países del mundo, por ejemplo. Entonces, estamos avanzando en definir algo que jamás se ha definido, pero que es nuestra realidad chilena, y la tenemos que dejar bien ahí resguardada, bien clara, porque no creemos en el Estado omnipresente, creemos en un Estado garante que tenga atribuciones. También en seguridad, por ejemplo. El Estado tiene el deber de darnos seguridad, pero también incorporemos el derecho a la seguridad. Porque imagínate que hemos recibido las iniciativas populares de norma, y contarle a la gente que recibimos más de 31 iniciativas populares de norma que tienen más de 10.000 firmas, o sea, son las más votadas. Y la ciudadanía habla de vivir más seguros, que el Estado nos dé la seguridad de vivir más tranquilos, de que condenemos el terrorismo. Mira, yo avancé en temas súper relevantes que tienen que ver con definir cuál es este Estado social, con esta mezcla de la libertad individual con el Estado, que es tan importante. Todos queremos libertades, no que nos coarten nuestras decisiones, pero queremos tener un poquito de ayuda, un mínimo común en cosas básicas, que es la pensión, que son las pensiones, la salud, la educación, como el derecho a elegir que tenemos los padres, de qué educación le damos a nuestros hijos, pero mediante también una oferta del Estado de calidad. Entonces, tenemos que ir avanzando en temas que la ciudadanía requiere, pero la ciudadanía y todos los chilenos y las chilenas lo requieren, porque eso es lo que vivimos hoy día. Vivimos hoy día que no tenemos ayuda para, por ejemplo, dar una buena educación a nuestros niños. La educación sale muy cara, tenemos una muy mala oferta también desde el Estado. Lo mismo pasa con la salud. Entonces tenemos que tener esa mezcla de lo público y lo privado que venga a ayudar a la gente. Y mejoremos también, demos las atribuciones para que el Estado pueda hablar de orden público, para que tú y yo y las personas que nos ven puedan estar tranquilos y puedan ejercer también sus derechos y libertad. No cuando el Estado no ha tenido las atribuciones o no ha sabido ejercer ese Estado de derecho, sin transgresión a las violaciones de los derechos humanos, obviamente, respetando los derechos humanos, pero poniendo orden, poniendo resguardo y haciendo que nos sintamos seguros y tranquilos. Ivonne, ¿te ha parecido que ha habido algo que se habló mucho cuando se eligió este consejo, cómo quedó conformado finalmente, que hubo una aplanadora de republicanos que también se podían plegar ustedes como una oposición al gobierno, entendida dentro del consejo? ¿Te parece que se ha dado eso? Que hay voces, por ejemplo, Felipe Arboe dice que no se aprendió la lección de la convención pasada y tal vez estas mayorías absolutas pasar por encima y tal vez dejando de lado el diálogo, que era lo que se buscaba inicialmente en todo este proceso constituyente. Mira, yo creo que ese tipo de críticas solamente reflejan las pocas ganas que hay de escuchar un debate, cuando ni siquiera hemos empezado a debatir las ideas y las enmiendas, porque el presentar enmiendas, Javier, tiene que ver con justamente incorporar la idea de discutir estas ideas y poder aprobarlas a través del voto, aprobándose o rechazándose en el pleno del Consejo, que es lo más democrático que hay. Yo creo que mirarlo desde una óptica de que la mayoría va a pasar una aplanadora me parece un poco irresponsable. Primero, con los tiempos, porque eso, el debate aún ni siquiera se ha iniciado. Y segundo, con la democracia. Eso significa relativizar la democracia. Porque primero, el que existe una minoría tiene que ver con que nosotros tenemos que ser capaces, y esa es la responsabilidad que tenemos, de escribir una constitución con acuerdos y que sea legitimada ampliamente por la gente. No queremos el 51% que lo aprueben los chilenos en diciembre. Queremos que sea ampliamente respaldado. Y para eso tenemos que entrar a dialogar. Pero cuando se colocan desde la trinchera solamente criticando la introducción de la enmienda, me parece un poco irresponsable, porque además quienes hoy día estamos en el Consejo fuimos elegidos por la ciudadanía, representamos a la ciudadanía y tenemos la obligación de modificar lo que hicieron los expertos, de eliminar algunas cosas, incluso de introducir nuevas, porque esa es la voluntad que tenemos y ese es el mandato que nos ha dado la ciudadanía. Y que es una realidad de que los chilenos y las chilenas el 7 de mayo escogieron a 22 consejeros republicanos y republicanas, es una realidad. Es una realidad de que claramente la derecha, de la cual yo también soy parte, como Chile Vamos, somos mayoría, eso es una realidad, pero eso no significa pasar máquina. Aquí nadie ha venido a pasar máquina, y lo hemos dicho, pero no vengamos a imponer en las minorías sobre la mayoría.
estamos en democracia y yo creo que estamos en un momento histórico, muy bonito, que tenemos que cuidar todos los chilenos, incluidos los consejeros y consejeras que estamos hoy día, y de no criticarlo antes de, porque eso habla de que no estamos respetando la democracia. Y es la gente la que juzga, entonces no subestimemos a la ciudadanía, Javier. Una cosa es que haya sintonía con la ciudadanía y otra muy distinta es querer pasar máquina con las ideas. Y eso no ha sido así cuando ni siquiera, te repito, y voy a ser muy enfática, ha empezado el debate de la idea. Y lo hemos dicho a todos que queremos llegar a los máximos de acuerdos posibles, pero para eso también hay que tener la voluntad de llegar a acuerdos. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos hoy día quienes estamos ahí. Y yo formo parte además de un sector político que tiene esa doble responsabilidad, porque hoy día dentro del Consejo no están representadas ciertas fuerzas políticas que están hoy día en el Congreso o que estuvieron incluso en la convención pasada. Entonces yo creo que no tenemos que quedarnos en el trauma, pareciera que tenemos un trauma con el proceso anterior, y tenemos que tomar, yo creo que buenas decisiones. El trauma fue, en el proceso anterior, primero, de que se construyó en base a supuestas independencias políticas que no eran reales, la gente se dio cuenta, no eran independientes. Ahí sí que hubo una política de la cancelación, ahí sí vimos que a la minoría no se le dejaba hablar, lo cual aquí no ocurre, nunca ha ocurrido. Aquí había mucho respeto, había mucha apertura al diálogo, y esa es la labor que realizo todos los días y que todos los consejeros lo decimos con mucho respeto. Y además, ahí sí que se habló de desunir en el texto. Se quería un sí. país no unitario, se quería un sistema de justicia distinta, se quería hablar de distintos tipos de naciones. Entonces, no confundamos ahí los conceptos y no relativicemos algo que nos puede hacer muchos años, porque tenemos que proteger la democracia y nosotros fuimos electos en democracia. Estamos construyendo este texto en democracia. Bien, como tú dices, ya se está entrando al proceso de la discusión, no se puede adelantar mucho lo que va a resultar de esto, pero tu conversación con las personas, con los otros tus colegas, ¿cuánto irá a cambiar el anteproyecto pensando en la votación final de la gente finalmente? ¿Sí? Sí. ¿A favor o en contra de lo que va a salir del Consejo? Mira, nuestra obligación primero que nada va a ser difundir, y en eso hemos tratado todo este tiempo también de difundir lo que estamos haciendo, Javier, porque en la medida que la gente y las personas tienen información, aumenta, fíjate, los niveles de aprobación de este proceso constitucional que es tan importante. Y para eso necesitamos colaboración, porque no tenemos hoy día desde el Estado, no del gobierno de turno, hay que decirlo, el Estado de Chile debiese ayudarnos en poder difundir, comunicarle a las personas lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a empezar con esta discusión, con las enmiendas, y yo espero que cambie bastante, porque, por ejemplo, yo introduje enmiendas que tienen que ver con, primero, una agenda anticorrupción, una agenda que tiene que ver con fortalezcamos el rol de probidad y transparencia de los órganos del Estado y de todos quienes trabajen en el Estado, no solamente, por ejemplo, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, sino que también los órganos del Estado que trabajan a lo largo de todo Chile, ya sean delegaciones presidenciales regionales, servicios públicos, municipios, porque tenemos que ser capaces, sobre todo con lo que está ocurriendo hoy día, donde hemos visto un daño a la fe pública de nuestras instituciones terrible, donde necesitamos que la gente vuelva a creer que el Estado es un Estado transparente, un Estado que es moderno, y bajo esa premisa yo he incorporado, por ejemplo, que aquellos que sean condenados por delitos de corrupción y que trabajen en los órganos del Estado nunca más puedan trabajar en un cargo público, porque además hemos tenido casos de exalcaldes que los han sacado y han sido condenados por este tipo de casos y vuelven después electos nuevamente por la ciudadanía, incluso vuelven de core o incluso han sido, no sé, candidatos presidenciales. Entonces yo creo que hay que ser en eso muy prudente y cambiar, profesionalizar más a quienes trabajan en el Estado, como también crear una agenda anticorrupción, una agencia, perdón, anticorrupción que sea transversal y que claramente fiscalice a los distintos órganos del Estado. También, por ejemplo, hablemos de terrorismo. Hoy día quienes redactaron las bases, que son los márgenes donde no nos podemos mover, uno de ellos es que por primera vez se condena el terrorismo. Hablemos de terrorismo. Nosotros en la Constitución actual ni siquiera tenemos una ley antiterrorista propiamente tal, y en la Constitución solamente se habla de personas que hagan o que ejecuten actos terroristas. Yo propongo que por primera vez se condenen a las organizaciones que se ejecuten, que se reivindiquen
o que realicen actos terroristas y que también tengan inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. Porque tenemos que hablar de narcotráfico, tenemos que hablar de terrorismo, tenemos que hablar de paz social, de vivir sin violencia, y también tenemos que hablar de libertades individuales que podamos ejercer sin el desmedro de que tengamos un Estado, por ejemplo, ineficiente, o tengamos instituciones que por demorarse tanto al final nuestros derechos quedan mermados. Entonces, todas las enmiendas tienen relación con estos temas que son tan importantes, y fíjate que me siento muy contenta porque cuando yo empecé a hablar de muerte cívica, primero conseguí un apoyo transversal desde el oficialismo hacia republicano, y además, en eso estamos todos hoy día, y además ha sido, por lo menos las encuestas sí lo han dicho, una de las medidas más valoradas de la ciudadanía. Entonces, yo creo que hacia allá tenemos que ir con una mirada de futuro. Bien. Tal vez para hacer una invitación a la gente a estar informada sobre el proceso, ya quedan varios meses, pero sí, el tiempo pasa bastante rápido, para el 17 de diciembre, para informarse y votar a conciencia y con responsabilidad, sobre todo. Por supuesto, yo quiero invitarlos a que sigan viéndonos a través de las plataformas que son procesoconstitucional.cl, a través de la página web, las redes sociales. Es tan importante poder contar también con los medios regionales acá en mi región de O'Higgins para poder contarles lo que estamos realizando. Comenzamos la próxima semana a debatir las enmiendas, a debatir las ideas, así es que síguenos, acompáñenos, porque necesitamos que este texto primero lo conozcan, les guste, lo aprueben, para que tengamos una nueva y buena Constitución el 17 de diciembre. Bien. Ivonne, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí teníamos la palabra de la consejera constitucional Yvonne Mangelsdorf comentando sobre lo que es el proceso y ya esta serie de discusiones sobre las enmiendas presentadas por los consejeros que se va a dar inicio ya el final de este Consejo Constitucional. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta con más informaciones en Sexta Visión Noticias.